cuál es la verdad. Bien, nos quedamos nosotros en el momento en que Esteban fue aprisionado. Seguimos todavía en el momento de la expansión de las misiones. Ya se han instituido los 7 diáconos y ahora Esteban se ha presentado a esta figura carismática que ahora estaba en la sinagoga de los libertos, como estábamos viendo, y que ahora fue tomado y fue llevado al Sanedrín. Y comenzaron a poner contra él difamaciones. Y dieron dinero a la gente. Como sobornaron a algunos hombres para que comenzaran a acusarlo de blasfemia. Esa era la manera más fácil de acabar con una persona. Acúsenlo de blasfemia y verá cómo le tiran piedras. Ahí le pasa algo. Y entonces aquí dice que sobornaron. Estamos en el capítulo 6, en el versículo 11. Y así lo llevaron. En el versículo 12 vemos cómo lo condujeron al Sanedrín. Y allí presentaron los testigos falsos. Este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley. ¿Eso es una mentira? No, hay algo de cierto. Jesús predicó algo sobre eso. Jesús dijo: destruirán este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Claro, él se refería a su cuerpo, no se refería a que él iba a darle mandarriazo al templo. Pero él sí habló algo contra el templo, en cuanto a que el templo ya no tomaba el lugar que iba a tener. Y también contra Moisés, contra la ley. Sí, también iba a haber muchos momentos en donde Jesús iba a decir: el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Por tanto, el sábado quedaba y la ley quedaba un poco detrás del Señor. No, absolutamente detrás del Señor. Y por esto comenzaron a sobornar con acusaciones tergiversadas. Porque claro, en una difamación hay algo de verdad y algo de mentira. El secreto de la difamación es que también parezca verdad, pero que también esté cambiado todo. Y así es como es presentado Esteban al Sanedrín, con acusaciones falsas, con acusaciones que habla mal del templo y que quiere cambiar la costumbre de Moisés. Está hablando de mal de Moisés, y aquí entonces viene, durante la acusación, vemos nosotros que el rostro de Esteban se puso como el rostro de un ángel, brillante. Aquí venía un momento de gracia. Da la impresión de que él está a punto de tener una gran visión. Y antes de la visión va a tener, ahora vamos a comenzar a ver a partir del capítulo 7, vamos a ver nosotros la presentación del discurso más impresionante que hay en el libro de Hechos. Si son importantes los discursos de Pablo y de Pedro, el más impresionante de todos es el de Esteban. Y de hecho, es el único que, seguido el discurso, lo matan ahí mismo. O sea que eso quiere decir lo provocador que es un discurso, que inmediatamente acaba el discurso, le entran a pedrar y se acabó todo. O sea que se nota que fue picoso, que fue duro, que fue acusador y que fue claro. Entonces por esto, y además lo magistral en su desarrollo, vamos a entrar en este discurso que para mí es una de las joyas dentro del libro de Hechos, dentro de los discursos, de la gran cantidad de discursos que está presente en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 7, 1, el sumo sacerdote le pregunta: ¿es así? Porque aquí está la acusación y aquí está el momento del retorno, el darle la palabra a Esteban. En una acusación, en un juicio, ahora el acusado tiene el derecho a la defensa. Y por eso esa era la manera como se decía: es así, habla. Ahora este es el momento de tu defensa. Y entonces vamos a entrar en el discurso. Este discurso es conocido como la defensa de Esteban. Pero no es un discurso de defensa, es un discurso más bien que está buscando, y no está buscando tampoco la absolución del Sanedrín. No, para nada. De hecho, no la consiguió. Al contrario. Entonces es un discurso que está orientado a una defensa del cristianismo. Y sobre todo, el discurso que tiene una retórica judicial está destinado a acusar al mismo Sanedrín que tiene enfrente, que es el mismo que acusó a Jesús y que lo llevó a la muerte. Es el mismo Sanedrín que procesó a Jesús. Fíjense que el auditorio ante el que Esteban va a hablar es el mismo auditorio con el que Jesús se tuvo que enfrentar
en el momento del juicio, en el momento que tuvo que comparecer ante el Sanedrín. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes aquí? El primer punto del discurso, primero de todos, es que la presencia de Dios no está solamente en un lugar. Los judíos entendían que la Shekinah, o sea, la presencia de Dios estaba en el templo. Esa era la casa de Dios, ahí residía Dios. Y ese era el lugar santo. Y entonces Esteban aquí se va a encargar de decir, no, no es así. Dios se reveló con Abraham y estaba muy lejos, estaba en Ur de Caldea, cuando Dios le dijo, sal de esta tierra. Dios se reveló también en José, cuando fue llevado a Egipto, y con los sueños se le revelaba, Dios lo ayudaba en su sabiduría, lo asistía. Después Dios también le dio al pueblo la ley del Sinaí, y se la dio en la montaña del Sinaí, muy lejos todavía de Jerusalén. Y así también Dios condujo al pueblo de Israel por el desierto, y fue revelándose, y fue acompañándolo con la tienda que fue nómada. La tienda del arca de la ley fue nómada y fue llevada por el desierto, y ese era el templo, ese era el tabernáculo. Así que Él va a tratar de demostrar que ese no es el único lugar donde Dios está presente y Dios se revela y donde Dios está. Dios está en todos lados. Y el discurso va a demoler la defensa al templo que va a querer hacer el Sanedrín, diciendo ese es el único lugar. Y Esteban va a decir, no, no es así, no es así. Segundo punto que va a dar aquí, el otro punto es la negativa, o sea, va a sacar en cara la negativa del pueblo judío de reconocer a Jesús, diciendo, eso ya lo hicieron antes. El pueblo judío ya tiene fama de eso, ya tiene historial, ya se negó. Acuérdense que ya hubo una negación a José, lo vendieron. También hubo una negación a Moisés, lo criticaron, lo acabaron. Y a los profetas no digamos que lo mataron. Así que Jesús es otro más de los que viene de parte de Dios que el pueblo judío no acepta. Así que no es la primera vez. Así que no se preocupen que porque lo mataron. No, así hicieron con todos los hombres de Dios. Con todos los hombres, los profetas que venían a anunciar, los mataron a todos. Así que eso no es nada raro. Ese va a ser parte del discurso también. Después el discurso va a tener rasgos, se podría decir, samaritanos. En esto se puede decir, ¿se acuerdan la discusión donde la samaritana y Jesús discutieron en el capítulo 4 de Juan? Y le decía, ¿dónde está Dios? Y dice, no, llega el tiempo en que ni en Garizim, ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. O sea que ese fue el discurso samaritano. Y algunos dicen que el discurso de Esteban tiene algo de samaritano. Está por probar, pero ciertamente va en la línea de que va a desaparecer Jerusalén, va a desaparecer Garizim, y el lugar de la adoración a Dios es en el corazón y en el espíritu del verdadero adorador, que lleno de Espíritu Santo adora al Padre en espíritu y verdad. Después, cuarto punto, se ha querido relacionar el discurso de Esteban con el de los ebionitas. Ebionitas es una secta judeocristiana que entiende a Jesús como Mesías, pero no preexistente. O sea, es una secta que surgió cerca de la destrucción del templo de Jerusalén, que va a tener sus propios ritos, sus propias leyes, va a aceptar solamente la circuncisión, va a aceptar solamente el sábado y algunos alimentos prohibidos. Para estos que son los que van aceptando, van recibiendo a Jesús, pero con un corte judío, hay un solo evangelio, el evangelio de los hebreos, que es un apócrifo. Después reconocían solamente la carta de Santiago. Y para ellos Pablo es un apóstata. Ese habría que haberlo matado. O sea, no sirve, o sea, es una secta que tiene un corte muy judío. Entonces dicen, es posible. Esos dos últimos está por discutirse. Si tiene un corte samaritano o si tiene un corte ebionita. Lo cierto es que el discurso es extraordinario y es sobre todo una de las mejores recitaciones históricas de la historia de Israel. El discurso está centrado en los versículos, el discurso de Esteban está en el 7 del 2 al 53. Una gran parte de esto es la historia de Israel, aplicándosela a lo que está discutiendo. Es muy diferente este discurso a la carta a los hebreos.
La carta a los hebreos es como una especie de collage de citas bíblicas del Antiguo Testamento. Una, dos, tres. No, este las cose bien y es un discurso auténtico, con una hilación excelente, todo unido. Y es un discurso verdaderamente que tiene toda una hilación y toda una búsqueda de persuadir, al Sanedrín de que ha pecado, matando al Hijo de Dios, a Jesucristo. Entonces se va a usar a Abraham. La primera parte va a ser de Abraham a Jacob, hasta los patriarcas. Va a ser los versículos del 2 al 8. Después, el número 2 va a ser todo el recorrido de Israel en Egipto, mientras estuvo en el cautiverio, versículos 9 al 19. Después viene la figura de Moisés, y Moisés tendrá 3 momentos, porque va a desarrollar mucho a la figura de Moisés. La primera son los primeros días de Moisés, versículos del 10 al 19, 20 al 29. 20 al 29. Después, la segunda parte es la llamada, la vocación, del 30 al 34. La llamada. Aquí Esteban se va a detener mucho a describir a Moisés, porque ya que está hablando mal de Moisés, va a explicar de Moisés lo que sabe. Y después viene la tercera parte, la peregrinación por el desierto, del versículos del 35 al 43. Y después, la última parte va a ser un desarrollo interesante del contraste. 4. Va a ser un interesante contraste que va a ser la tienda y el templo. Como hubo primero tienda durante la peregrinación y después se constituyó templo, cosa que ambas van a desaparecer, versículos del 44 al 50. Los últimos 3 versículos ya no son historial, sino que los últimos 3 versículos van a ser aplicación. Pero ver todo este desarrollo impresionante de la historia de los patriarcas, de la historia de todo esto, va a ser impresionante hasta llegar a la realidad del antiguo culto, antigua alianza, la alianza del Sinaí. Todo este despliegue va a ser importante. ¿Por qué va a ser importante? Porque cuando un judío llegaba a una sinagoga, era un modo de identificarse. Cuando él llegaba y contaba. De hecho, como tú contabas la historia de Israel, la gente sabía cuán judío tú eras, sí o no, cuánto sabías o no. Y es muy importante porque el mayor judío es el que más sabe. El mejor judío es el que más conoce la ley. Y el mejor judío es el que mejor sabe contar la historia de Israel. Por eso aquí se mostró Esteban como un señor judío, un judío de judíos, bien plantado, que conoce al dedillo una gran parte de la historia importante de Israel, de los inicios de la historia de Abraham y de la historia de Israel. Y vamos a comenzar ya a desarrollarlo. Desarrollamos en el versículo 2, ¿verdad? Estamos comenzando con Abraham. Dice aquí: hermanos y padres, escuchen, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te muestre. ¿Ven? Aquí comienza con hermanos y padres. Eso es una manera muy protocolar ante el Sanedrín, que son personas que todas son mayores de 50 años. Nadie podía ser miembro del Sanedrín si no tenía 50 años o más. Por lo tanto, el que está cerca de los 50 años, hermanos, padres, con el respeto al sumo sacerdote, es una fórmula muy judía, así que comenzó bien, hizo muy buena figura, diciendo hermanos, padres. Él está dentro. Y cuando dice hermanos y padres, lo primero que se hace es, se presenta. ¿Cómo se presenta? Haciendo la reseña histórica. Y según tú hagas la reseña histórica, tu testimonio es más válido o no.
De hecho, cuando se acaba la reseña histórica, ya la gente está atenta, si la hizo bien, y dice, ah, no, este sabe de la ley. Vamos a ver qué viene para decir. Pero cuando se nota que hay baches, que no, está esperando que se calle, porque tiene derecho a la defensa, pero ya está quemado, no va. Entonces aquí Esteban arrancó con el saludo protocolar y entonces dijo, bueno, aquí estaba, Dios apareció a Abraham cuando estaba en Mesopotamia, todavía antes de establecerse en Harán. Está dando nombres de ciudades concretos y Mesopotamia es un modo de decir, de desprecio, no decir Ur, sino de Mesopotamia. Estaba lejos, y estaba tan lejos, y de ahí de tan lejos Dios habló. Y aquí es un discurso ya provocador, porque aquí toca la nota de la revelación de Dios fuera de Israel ya. Fíjense que ya qué provocador está el discurso cuando ya está presentando a Dios. Dios comienza hablando fuera de Israel. En breve, regresamos con ¿Cuál es la verdad? Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te muestre. Aquí es una cita de los 70, es una cita griega. Aquí está presentando la Biblia de los 70 para explicar, no está usando el texto hebreo original. Al menos así está presentado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Eso ya no tiene que ver con Esteban. ¿Quién es que tiene que ver con eso? Lucas. ¿Por qué? Porque él sabe que usó ese texto, pero él va a acudir a su biblioteca, que es la biblioteca de los 70. Entonces, esa es la que va a usar y vamos a ver por qué después. Interesante. Porque parece que Esteban usa la hebrea, pero no va a ser así. Esteban va a hablar basándose en los 70, lo cual es un indicador de cultura. Porque si un hebreo explica la Biblia en hebreo, esa es su lengua. Pero si ahora un hebreo la explica utilizando el texto de los 70 en griego, ya el caballero tiene que saber hebreo, y después tiene que saber la traducción y usarla. Así que se respeta a un hombre, comienza ya bien cuando hace una cita de los 70. Y entonces las citas son perfectamente insertadas. Si ustedes lo ven, esto no es un collage. Está presentándolo antes de que se estableciese y le dijo, sal de tu tierra. Después de morir su padre, Dios le hizo emigrar de ahí a esa tierra que ustedes habitan ahora, y no le dio en ella heredad ni la medida de la planta del pie, sino que prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque no tenía ningún hijo. Aquí está él hablando detalles muy importantes. Cuando llegó Abraham, no tenía hijos. Esa tierra le dijo, te la daré. No dijo, ¿cuándo se la va a dar? Cuando el pueblo, hecho pueblo en Israel, ya haya caminado 40 años por el desierto y llegue, allí sí es la tierra que le da. Pero mientras tanto dice, la daré y la daré a tu descendencia. Vaya, sin hijos. No tiene hijos, tiene ya casi 100 años. Abraham, y vaya, a ver qué descendencia. Dios había prometido a la descendencia y después salió de allí, ¿quién? Isaac. Y de allí Isaac, la prometida, el hijo de la promesa, el hijo que iba a continuar la realidad de que la promesa iba a ser una gran realidad. Entonces aquí la narrativa sigue de los caldeos, no le dio tierra, solamente lo prometió. Y aquí entonces sigue todavía el recuento de una manera precisa. Dios habló así: tus descendientes residirán como forasteros en tierra extraña y les esclavizarán y les maltratarán durante 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la que sirvan como esclavos y después saldrán y me darán culto en este mismo lugar. Aquí no hubo posesión, 400 años de maltrato. Aquí va haciendo Esteban todo un recuento que es el recuento que más agrada a un judío escuchar. Toda esa historia. No sé, no le ha pasado que hay niños, el niño se fascina con un cuento. Y usted tiene muchos otros cuentos. Y el hijo le dice, no, pero cuéntame ese. ¿Y por qué? Porque ese es el que le seduce, ese es el que le agrada, ese es el que quiere oír, con ese se ha quedado. Y así también el judío se queda con este recuento. Eso es lo más hermoso.
Sí, yo creo que aquí, hasta los que tienen menos de 50 años que no son del Sanedrín, habrían pagado lo que sea por sentarse a escuchar. Porque el recuento de la historia de Israel es lo más dulce que tiene cuando el israelita contempla las intervenciones de Dios en su historia. Y vuelve otra vez y no se cansa, y no se cansa. Y entonces aquí Esteban va narrando los 400 años, va narrando el culto que van a dar aquí en este lugar. Todo estaba previsto para que aquí se diese el culto, Jerusalén. Y entonces, versículo 8, le dio además la alianza de la circuncisión, y así al engendrar a Isaac, Abraham le circuncidó al 8º día, y lo mismo Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Aquí ya se queda en el número 12, los 12 patriarcas, Jacob y los 12, sus 12 hijos, que van a ser los que después van a constituir los nombres de las tribus de Israel. Le dio la circuncisión. La circuncisión era el distintivo. Si no está circuncidado, no es judío. Y no solamente circuncidado, circuncidado al 8º día, donde allí es donde se le impone el nombre. Nosotros celebramos el día de Santa María, Madre de Dios. Allí celebrábamos antes la fiesta de la circuncisión del Señor. Es que preferimos cambiar un poco y darle el tono ya de la maternidad divina de María. Pero el 8º día Juan Bautista, al 8º día Jesús, al 8º día todo judío tenía que ser circuncidado. La circuncisión era un marco de referencia, un distintivo. Por eso es llamativa la historia el episodio de la mamá judía que fue con su hijito fue a Florencia y fue a ver el David de Miguel Ángel. ¿Y cuál fue la sorpresa para ese niño? Cuando mira a David y le dice: mamá, no tienen alianza. O sea, David en su arte quiso mostrar que el nuevo David no tenía que ser circuncidado. Si David era judío tenía que tener la circuncisión, pero si ustedes contemplan bien la estatua, no está circuncidado. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí hay un arte que está diciendo: no hace falta para formar parte del pueblo de Dios, no hace falta la circuncisión. Y es muy provocador un David, un ser tan emblemático en Israel, no circuncidado. Pero es un cristiano que lo está diciendo y está provocando. Y un judío es el primero que se da. Yo creo que ninguno de ustedes se había dado cuenta. Pero un judío, lo primero que hacía era alianza. Ese judío. No por ningún afán de mirar nada. El afán de que ese es el signo de que usted forma parte del pueblo de Israel. Y choca ver un David sin la alianza. Pero eso es lo que somos nosotros, dice San Pablo, circuncidados en el corazón. No la circuncisión en la carne, sino una circuncisión en el corazón. Además, vaya, las pobres mujeres quedan excluidas de formar parte del pueblo de Israel. Pero ahora Pablo dirá: ya no hay distinción entre esclavo, libre, circunciso, incircunciso, gentil. Ya no hay, todos son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 va a hablar de la necesidad de que ahora entender que todos somos uno en Cristo y no hay distinción. En Cristo Jesús todo ha cambiado en este nuevo régimen. Pero allí sí, allí Esteban está hablando de la entrega de esa circuncisión como la alianza. Y aquí termina este primer ciclo, todo este ciclo hermoso desde Abraham hasta los 12. Pero aquí continúa. Qué hermoso es ver que no es un salto que da, sino que de uno de esos va a agarrar al pobre José, que lo van a vender. Los otros 11 envidiosos lo van a vender, y de allí él no está haciendo pegotes de información, sino que está continuando. Fíjense cómo cuando acaba de decir lo de José y de sus hijos, ahí continúa, Jacob y sus hijos, allí continúa José. Dice versículo 9: los patriarcas envidiosos de José le vendieron con destino a Egipto, pero Dios estaba con él. Bien, aquí otro importante insistencia del discurso. O sea, se fue José, pero Dios se fue con él. Dios no se quedó aquí a esperarlo. Dios se fue con José. Eso es importante para uno que no es judío. Es muy importante porque ni usted ni yo somos de Israel. No somos judíos. Para nosotros nos encanta escuchar: Dios sale de Jerusalén. No está solo en Jerusalén, está en República Dominicana y está en el país en que tú vives. Está en todos lados. Nos viene a ver, no está solo allá. Para un judío
que siente la primacía, se siente un poco como que le quitaron un pedazo, si también se va, pero Esteban está provocando. Esteban está desarrollando un discurso de provocación para dar a entender que el templo es importante, pero no lo es todo. Y no es allí donde reside Dios. De hecho, acuérdense de una cosa. ¿Se acuerdan en qué año fue escrito el libro de Hechos de los Apóstoles? Para los años 80. Ya el templo ha sido destruido. Por lo tanto, ni Lucas tiene miedo de hablar de que no hay templo porque no lo hay. Y por eso los cristianos encontramos otro punto de referencia que en ese momento lo perdieron los judíos. Porque para los judíos era unilateral. El templo es el signo de la casa de Dios en donde reside la gloria. Destruyeron el templo y ¿qué hacemos ahora? Los cristianos decimos, no hay problema. No residía allí. Y por eso el discurso de Esteban nos está diciendo, ya estaba con Abraham, ya estaba con Moisés, ya estaba en Egipto, ya estaba en todos lados. Y por eso cuando José se va para Egipto, también va Dios con él. Y dice así, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones. Y le dio gracia y sabiduría ante Faraón, rey de Egipto, quien le nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Aquí se nota que conoce toda la historia, los celos. Se leyó Génesis 37-50, toda la historia de José, y se nota que la está desarrollando. Para hacer un discurso hablado, insertar la historia de José es importante también. José es uno que es considerado uno de los sabios de Israel. En la memoria del pueblo de Israel, José queda como aquel sabio que en los sueños era capaz de interpretar las realidades más profundas del plan de Dios, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas y muchas otras realidades más. Por tanto, José era considerado como uno de los grandes dentro de la historia de los patriarcas. Y por esto que lo mencione así de esa manera tan detallada para el Sanedrín es como una caricia de decir, yo soy de ustedes, yo soy hermano de ustedes. Entonces, sobrevino una hambre, como dice aquí, sobrevino entonces en todo Egipto y Canaán, hambre, gran tribulación, nuestros padres no encontraban víveres, pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres una primera vez. La segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos, la conoce la historia, y conoció el faraón el linaje de José. Y José envió a buscar a su padre y a toda su parentela, que se componía de 75 miembros. 75. Si usted lee Génesis 46-27, la parentela son 70. ¿Y por qué 75? En la Biblia griega de los 70 se pone 75 porque se consideran también, se incluyen, acuérdense que José tuvo 2 hijos. ¿Cuáles eran los hijos? Efraín y Manasés. Y Efraín y Manasés tuvieron 5 hijos. Y entonces en la tradición de los griegos, por respeto a Efraín y a Manasés, los hijos de José, dentro de la parentela, incluyen a los 75. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue haciendo alarde del conocimiento de esos detalles. O sea, Esteban, cuando va desarrollando todo el discurso, va demostrando que conoce. Fíjense en la importancia de saber lo que está haciendo Esteban. Está metiéndose en el mismo meollo de la discusión y él está mostrando que tiene rasgos de rabino, de sabio, de que conoce la escritura tanto, casi tanto como ellos. Y peor, lo va a conocer más, porque ahora le va a dar la correcta aplicación. Pero aquí la parentela son 75, correcto. El Sanedrín conoce ese dato y por eso le pone un checkmark. ¿De acuerdo? Sigue usted. Va bien la cosa. Entonces, versículo 17, conforme se iba acercando, Jacob bajó a Egipto donde murió él y también nuestros padres se involucró. Yo soy también hijo de Jacob. Y fueron trasladados a Siquem y depositados en el sepulcro que había comprado Abraham a precio de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquem. Génesis 50:13. Entonces, conforme se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, creció el pueblo y se multiplicó. Aquí acabamos de entrar en otro punto importante. Estamos entrando ya casi en el momento en que va a suscitarse la figura de Moisés. El pueblo creció, se multiplicó, se alzó un pueblo y ahora
el rey de Egipto no se acordó de Josué. O sea que se desarrolló, surgió un rey que no conocía la historia. 400 años. En 400 años pasan muchas cosas. Nosotros tenemos 500 años de historia, digamos, desde cuando el lío que llegaron los europeos, ya han pasado muchas cosas. En 400 años se olvida mucho. El faraón amaba mucho a José y lo puso al frente de la casa del faraón. Pero pasaron 400 años y otra dinastía era la que gobernaba la casa de Egipto. Y por esto ya, siendo un pueblo numeroso, comenzó a ser sometido a servidumbre, a dureza, a tratos duros, porque el pueblo iba creciendo. El pueblo de Israel se iba haciendo grande. Ya no era los 75 que llegaron. Comenzaron a crecer y en 400 años llegaron a ser una buena cantidad, un pueblo grande. Y allí comenzó la esclavitud, allí comenzó la tribulación del pueblo de Israel. Y ahora va a comenzar la presentación de la figura de Moisés. Esa figura también es presentada de una manera que conoce todos los datos. En breve, regresamos con ¿Cuál es la verdad? Versículo 20. En esa coyuntura, ven cómo la hilación del discurso, en esa coyuntura no va todo un discurso lineal, donde no va haciendo saltos. En esa coyuntura nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios. Durante 3 meses fue criado. Aquí va a haber unos detalles impresionantes de la figura de Moisés. Interesante porque Moisés incluso es el más respetado, pero Moisés es la figura de aquel profeta que no aceptaron, que murmuraron contra él, que lo despreciaron constantemente. Moisés pasó trabajo. Moisés además tenía otra característica, no formaba parte del linaje. Cuando ustedes estudian las genealogías, Moisés no aparece. Si buscamos a Moisés en el libro de Éxodo de los Apóstoles, ¿de qué tribu es Moisés? De Leví, de los levitas. No es de la tribu de Judá, es uno más. No forma parte de ese Judá, que iba a ser aquel sobre el que se le iba a dar la primacía, Judá, que después de allí va a salir David, y de ahí va a estar Salomón, y de ahí va a seguir toda la línea genealógica hasta llegar hasta Jesús, hasta José y Jesús. O sea, toda esa línea, Moisés no pertenece. Moisés es uno de la tribu de Leví que Dios suscitó para liberar políticamente al pueblo y para guiarlo, para acompañarlo. Entonces, 3 meses fue criado en casa de su padre, después fue expuesto y le recogió la hija de Faraón, después de que fue perseguido. Acuérdense que hubo un edicto, todo hijo varón debía ser abandonado y arrojado al río Nilo. Así fue abandonado Moisés. Y Moisés fue recogido, fue criado como uno más de la casa del faraón. Y Moisés fue educado en toda sabiduría, versículo 22, de los egipcios, y fue poderoso en sus palabras y obras. ¿Ven? Aquí, cuando cumplió la edad de 40 años, Moisés tenía, según la tradición, 40 años, cuando comienza a despertar a la conciencia, 40 años educado. A los 40 años mata a un egipcio defendiendo y tiene que salir huyendo. ¿A dónde? A la tierra de Madián. Y ahí va a pasar 40 años. Y es a los 80, según la cronología por lo menos de Éxodo, que vuelve y es donde todas las plagas libera al pueblo y aquí viene la liberación. ¿Cuántos años pasaron de ahí para allá? 40 más en el desierto. Aquí en Madián. Y Moisés vivió 120 años. Esos son los 120 años de Moisés. Y por eso una bendición que hacen en Israel es que Dios te dé 120 años. Como diciendo que Dios te dé la vida bienaventurada de Moisés. Hay un chiste de una pareja de esposos que el esposo después de cumplen 50 años de casado y le dice que Dios te dé 119 años. Y los que están al lado le dicen, pero no serán 120 años. Dice, pero un año hay que vivirlo por lo menos. Así que,
pero eso es un mal chiste, pero es de 120 años, que significa aquí que ese es un año, esa es la edad que es considerada como la perfecta, la que vivió Moisés. Y todo el mundo decide, la bendición arónica de Leví es la bendición que Dios te dé 120 años. Esa es la bendición judía que viene de esta cronología de la figura de Moisés. 40 años entonces aquí. Cuando cumplió la edad de 40 años, él conoce, y el Sanedrín conoce la historia, se le ocurrió la idea de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno de ellos era maltratado, tomó su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba él que sus hermanos comprenderían que Dios les daría salvación por su mano, pero ellos no lo comprendieron. Al día siguiente se les presentó mientras estaban peleándose y trataba de ponerlos en paz, diciéndoles, amigos que son hermanos, ¿por qué se maltratan? Pero el que maltrataba a su hermano le rechazó diciendo, ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Es que quiere matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Y al oír eso Moisés huyó y vivió como un forastero en la tierra de Madián. Dice, ay, se supo aquí que yo maté a alguien. Y dejó un claro y se fue 40 años para que se olvidara ese asunto. Pero en la historia de Israel está todo eso asentado. Y aquí Esteban está demostrando al Sanedrín que conoce toda esta historia, todos los detalles de esta historia. Esteban los conoce toda la historia. Y esa es la belleza con la cual Esteban está deleitando al Sanedrín y también tomando autoridad frente a ellos. Huyó y vivió en Madián, tuvo 2 hijos, porque la noticia se divulgó. Entonces seguimos. Al cabo de 40 años, versículo 30, ahí viene la vocación. Pasaron los 40 años en Madián, rápidos. Estos fueron años en que estuvo forastero, no hay una gran historia de esa época, por eso él pasa rápido aquí y va a los 40 años siguientes. Entonces, después de 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, está abajo del Sinaí, donde se apareció. Ahí hay un monasterio muy hermoso, sobre la llama de una zarza ardiente. Moisés se maravilló al ver la visión y al acercarse a mirarla, se dejó oír la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea que la llamada forma parte también del plan trazado desde los patriarcas ya, Abraham, Isaac y Jacob. Moisés temblaba y no se atrevía a mirar. El Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies, pues el lugar donde estás es tierra santa. Ajá, qué provocación aquí. Quítese las sandalias. No, tierra santa está en el templo. No, tierra santa está ahí en el Sinaí. Eso provoca. Tierra santa, quítate. Él está tratando en el discurso de dar a entender que tierra santa es todos los lugares donde está Dios. O sea, no es la tierra santa que produce a Dios, es Dios que produce la santidad de un terreno en donde Él está presente. Está volteando el concepto y el Sanedrín está oyendo. Y yo me imagino que si le hicieron, lo estaban filmando a Sanedrín, comenzaron a verlo con mucho gusto, después y después acabaron rechinando los dientes, ya lo veremos. Pero el discurso es extraordinario. Es un discurso que está dando a entender que él conoce las escrituras y sabe aplicarlo para algo concreto. Él sabe, eso se llama teología bíblica, aunque no es teología bíblica esto. Teología bíblica es saber recorrer un concepto a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia. Y eso es teología bíblica. No hace teología bíblica, pero sabe recorrer un concepto. Sabe recorrer el concepto de que Dios hace santo cualquier lugar en donde está presente. Y quiere decir con esto que cuando yo me bautizo, yo soy tierra santa también, porque yo soy un templo de Dios. Yo soy un templo donde habita Dios. Entonces, seguimos ahora. Tierra santa, ¿dónde me quedé? Aquí. 34, sí, gracias. Bien vista tengo la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído sus gemidos y he bajado a librarles y ahora ven que te mostraré. Te enviaré a Egipto. Bien, hasta aquí toda la llamada. Te enviaré a Egipto. Ese es un envío. Moisés es suscitado, se hace presente, ahora desde la tierra santa del lugar de Sinaí. Es impresionante esto de la espiritualidad de los lugares. De hecho, cuando Pedro se mueve a Roma,
Pedro vive en Jerusalén y se mueve a Roma. Y entonces la iglesia se mueve hacia Roma. Ya desde temprana época, ya comienza a entenderse, ya con San Ignacio de Antioquía, ya comienza a entenderse que la iglesia de Roma tiene primacía en la caridad y preside en la caridad a toda la iglesia. La iglesia, cuando se fue Pedro, allí se fue también la iglesia. Y por eso hay un dicho en latín que dice, ubi Petrus, ibi ecclesia. Donde está Pedro, ahí está la iglesia. Si de repente, pongámonos a fantasear un poco, le pegan un bombazo al Vaticano y ahora se mueve, qué sé yo, a París el Papa, la iglesia se va a París, porque donde está Pedro, ahí está la iglesia. No está en Vaticano. Cuidado con el que piense que el Vaticano es Tierra Santa. Tierra Santa mientras sea la tierra en donde está Pedro, desde donde está presidiendo. Pero la tierra se puede mover. Y mientras no se mueva no hay problema, pero se puede mover y no tenemos por qué estar cerrados a que se pudiese mover. De hecho, hubo una discusión en la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Se discutió la posibilidad de trasladar la iglesia a Nueva York en un momento de mayor crisis. O sea que discusiones la ha habido, pero no se hizo, no hizo falta. Pero esto es interesante ver el concepto de los lugares. Los lugares los creamos nosotros. Dice con Dios presente allí. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Punto. Eso es. ¿Dónde está la asamblea de Dios? Donde hay dos o más reunidos en su nombre. Entonces la parroquia es un lugar designado para que se reúnan en su nombre. Es un lugar destinado para hacer presencia de Jesús en función de la reunión que está llamado y está destinado a hacer todos los cristianos que se reúnen allí. Vamos ahora a la peregrinación, versículo 35. A este Moisés, de quien renegaron diciéndole, ¿quién te ha nombrado jefe y juez? A este envió Dios como jefe y redentor por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este le sacó realizando prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es el Moisés que dijo a los israelitas, Dios les suscitará un profeta como yo de entre sus hermanos. Y este es el que en la asamblea del desierto estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, el que recibió palabras de vida para comunicárnoslas. Qué hermoso es ver aquí cómo Moisés, a quien renegaron, ¿quiénes? Nosotros lo renegamos, lo criticamos. Le hicimos pasar trabajo al pobre Moisés. Pero ese es el que dijo, Dios suscitará un profeta como él. Deuteronomio 18, haciéndose referencia a Cristo. Acuérdense que ya Esteban está comenzando a preparar la figura de Cristo, aquel que ha negado el Sanedrín, diciendo, no se preocupen, a Moisés lo negaron. Y después va a decir, y a los profetas también. Y ustedes negaron a Jesús y lo mataron. Se va a acabar con ese argumento. O sea que el argumento va a ser fuerte, va a ser acusador y va a mostrar claramente, va a develar todo lo que comenzó con acusaciones difamatorias contra él. Porque acuérdense que comenzaron ellos difamando a Esteban y Esteban ahora, lleno del Espíritu Santo, está desmenuzando todo para dar a entender en dónde está la culpa de todo cuanto ha acontecido. Entonces seguimos. Este es el que en la asamblea del desierto estuvo con el ángel, hermoso. Ahí se revelaba también. Palabras que de vida para comunicárnoslas. Este es aquel a quien no quisieron obedecer nuestros padres, sino que le rechazaron para volver su corazón hacia Egipto. Y dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. E hicieron aquellos días un becerro y ofrecieron un sacrificio al ídolo e hicieron una fiesta a la obra de sus manos. Como decimos en dominicano, asquerosearon a Moisés completamente. Mira, no vino, se quedó fuera de la fiesta. Vamos a hacer una fiesta con nuestro ídolo ahora. Vamos a hacer un Dios. O sea, le dieron la espalda. Si le dieron la espalda a Moisés, ¿por qué no se la van a dar a Jesús? ¿Quién se la dio a Moisés? Nuestros padres. ¿Y quién se la dio a Jesús? Nosotros, ustedes, el Sanedrín. O sea, el discurso ya va claro para dónde va. Y el discurso aquí está presentando el rechazo del pueblo de Israel contra el hombre que Dios había suscitado para esto.
Y entonces Dios se apartó de ellos y los entregó al culto del ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Es que me ofrecieron víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto, casa de Israel. Se llevaron la tierra de Moloc y la estrella del dios Refán, las imágenes que hicieron para adorarlas, pues yo los llevaré más allá de Babilonia. Aquí acaba de sacar un oráculo del profeta Amós. Amós es un profeta del siglo VIII. Y el profeta del siglo VIII acaba de predecir que por la idolatría que en esa época había cometido el pueblo, Dios iba a sacar al pueblo y lo iba a llevar fuera. Lo iba a sacar fuera. Y lo iba a llevar más allá de Babilonia, del destierro. Entonces aquí Esteban está engarzando la historia de una manera impresionante, haciendo uso del profeta Amós. Conoce las escrituras y integra el Éxodo, el Génesis, el profeta Amós, y está integrando todo y está haciendo toda una historia lineal donde está haciendo un discurso extraordinario. Todo en orden a tratar de demostrar una cosa. En breve, regresamos con ¿Cuál es la verdad? Aquí vamos ahora a la última parte, que es la parte del contraste. Porque ya la discusión primera es si Dios está en un lado o está en el otro, pero ahora va a usar el contraste que hubo antes de que Salomón hiciese el templo. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba en el rinconcito por ahí, estuvo en Belén, lo tuvieron guardado. Cuando había guerra, guardaban al Señor, guardaban la presencia del Señor y peleaban y después volvían otra vez. Hasta que no se implantó el templo, Dios fue el residente en una tienda. Dios fue peregrino. Entonces, es importante aquí este último discurso que va a hacer, donde va a presentar. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio, como mandó el que dijo a Moisés que le hiciera según el modelo que había visto. Nuestros padres que le sucedieron, la recibieron y la introdujeron bajo el mando de Josué en el país ocupado por los gentiles. Fíjense qué va a hacer de la tienda ahora, cómo la van a llevar de un sitio para otro. Dice aquí, pero nuestros padres, y después hasta los días de David, que halló gracia ante Dios y pidió encontrar una morada para la casa de Jacob. Pero fue Salomón el que edificó la casa. Aunque el Altísimo no habita en casas hechas por mano de hombre. Dice, pero qué atrevido, ¿cómo te atreves a decir eso? Isaías 66. Aquí lo impresionante es que la base sobre la cual está argumentando es la misma escritura. La escritura que el Sanedrín no puede rebatir. Y entonces la escritura, Isaías 66, el cielo es mi trono, la tierra es escabel de mis pies, dice el Señor, ¿qué casa me van a edificar? ¿O cuál será el lugar de mi descanso? ¿Es que no ha hecho mi mano todas estas cosas? O sea, aquí en un momento determinado Isaías hace una meditación de que podemos hacer un templito de Dios, pero no donde habita Dios. Ya el profeta Isaías tiene la conciencia de que la presencia de Dios sobrepasa en mucho todo lo que es el pueblo del templo. A veces se nos achica la mente, la mentalidad la podemos tener estrecha. Y si la tenemos estrecha, entonces nosotros ponemos a Dios del tamaño de nuestro pobre cerebro y no dejamos a Dios ser el que es. Dios sobrepasa en mucho lo que nosotros creemos. Y por eso hay que pedirle al Señor que nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude a entender la grandeza de la presencia de Dios y que nosotros no podemos pretender encerrarlo. Cuidado porque lo hicieron los judíos, pero cuidado con los católicos y con los cristianos que podemos hacer eso mismo. Un sectario que dice, no, Dios está aquí. O un católico que dice, no, Dios está aquí. Y cuidado, Dios está aquí, Dios está en muchos lados y tenemos que estar abiertos a los signos del Dios vivo que se manifiesta, para que nosotros no nos pase Dios de largo y nosotros dejemos de oler a Dios en las diversas realidades en las que a veces por nuestra mentalidad podemos no percibirlo. Y por eso, versículo 51, ahí viene el boche, ya se acabó el recuento, vienen 51, 52, 53. Un piropo comienza. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón,
Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Como sus padres, así ustedes. Aquí está explicando, es una manera fuerte. Después de la cronología, ahora remacha todo cuanto ha dicho. Dureza de corazón. Y lo mismo. No ha cambiado nada. Ustedes no son mejores que los padres que mataron a los profetas, de aquellos que se rebelaron contra Moisés. No son mejores ustedes. ¿A qué profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de aquel a quien ustedes ahora han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por mediación de los ángeles y no la han guardado. Aquí, al rechazar al Mesías, son igualitos que los padres y por eso les llama hijos de los que mataron a los profetas. Que esa fue la misma expresión que usó Jesús. Ustedes mataron también, ustedes son los que mataron, los padres de ustedes fueron los que mataron a los profetas y después le hacen un templo, un monumento. Después dicen, Isaías, pero ¿quién fue que mató a Isaías? ¿Quién fue que mató a Jeremías? ¿Quién fue que mató a todos esos que ahora ustedes leen sus libros? Eso lo dijo Jesús. Y ahora dice, ustedes han hecho lo mismo. Por eso es un final de discurso que es impresionante, en donde dejan evidencia al Sanedrín, que sigue siendo Israel el mismo pueblo de dura cerviz y corazón endurecido, que caminó por el desierto. El mismo pueblo ahora, matando al Señor, ha transgredido la misma ley que por manos de los ángeles le fue dada por medio de Moisés. Aquí, entonces, el discurso tiene una reacción. Él acaba de acusar al Sanedrín y el Sanedrín reacciona inmediatamente. Hay varias reacciones. La primera es el del Sanedrín. Al oír esto, 7:54, al oír esto, sus corazones se consumían de rabia y rechinaban sus dientes contra él. Los dientes apretados, de rechinar los dientes, aparece en Job. En Job 16:9, el enemigo rechina sus dientes contra mí. Y también en Salmo 35:16. También el rechinar de dientes aparece en otros momentos, ¿se acuerdan? Pero es en el llanto y rechinar de dientes, pero eso ya es desesperación. Que eso aparece ya en diversos momentos, donde la puerta estrecha, donde el criado, la cizaña, donde la parábola de la red, la parábola nupcial. Jesús lo va a usar muchas veces. Allí será el llanto y el rechinar. Eso es desesperación. Pero la rabia y el rechinar es un deseo de aplastar a otro. Es un deseo de ir contra el otro. Violencia. Pero él, lleno del Espíritu, él reaccionó de otra manera. Lleno del Espíritu, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios. Y dijo, estoy viendo a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Él contempló. Y es hermoso, porque aquí está uno. ¿Se acuerdan en el Sanedrín? Porque aquí el Sanedrín creía que se había librado de algo. En el Sanedrín, ellos, tiempo atrás, unos días atrás, juzgaron a uno. Y a ese le preguntaron si él era el Hijo de Dios. Y él dijo, sí, y de ahora en adelante verán sobre las nubes al Hijo del Hombre. Mátenlo. Y ahora viene Esteban y dice, veo al Hijo del Hombre sobre las nubes. Mátenlo. Porque ahí está otra vez, se reabre el caso. Cuando un asesino mata o cuando alguien hace un crimen, cree que puede tapar el crimen, pero Dios levanta otra vez y suscita a Esteban, que ve ahora aquel que Jesús anunció que iban a ver. Al Hijo del Hombre iban a verlo. Y Esteban lo vio. El Hijo del Hombre solamente aparece aquí. En el Nuevo Testamento, el Hijo del Hombre aparece solamente en los Evangelios y ahí. Y ahí. Cuando dice un hijo de hombre en Apocalipsis o en Daniel es otra cosa, pero el Hijo del Hombre solamente en palabra de Jesús y aquí. Veo al Hijo del Hombre. Parece que esa palabra hiere, molesta. Se taparon los oídos, dice aquí. Gritando fuertemente, se taparon sus oídos y se precipitaron todos a una contra él. Él no ha blasfemado, porque no ha tomado el nombre de Dios en vano, según el Talmud. Tampoco es una blasfemia, y si es una blasfemia merece 39 azotes, 40 menos 1. No hay que matarlo. La ley no permite matarlo. ¿Qué ocurrió ahí? Allí va a haber un linchamiento.
Un linchamiento popular, fruto de fanatismo, no de una decisión. Aquí no se va a decidir, no hay un dictamen. Ahí de repente, movidos por el fanatismo, se van contra él, y entonces aparece algo aquí. Se precipitaron todos a una y comenzaron a apedrearle. Y dice que los testigos se cogieron las vestiduras y pusieron las vestiduras sobre un joven. ¿Cómo se llamaba el joven? Saulo. Apareció don Saulo. Pablo, Paulus. Es el nombre hebreo, Shaul. Dios lo ha escogido. Y a ese lo ponían. Depositaron todo sobre él. Saulo se acordaría de esto. Fíjense, busquen en Hechos 22, por favor. Hechos 22:20, cuando Pablo está predicando más adelante. Dice así, dice, y cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo también me hallaba presente y estaba de acuerdo con los que le mataban y guardaba sus vestidos. O sea que Pablo ahí tenía presente el pecado que había cometido de aprobar la muerte de Esteban. Él la aprobaba, él estaba de acuerdo. Él sabía la ley, conocía la ley y no estaba conforme a la ley. Violaba la ley, apedreando y aprobando que apedrearan a uno sin haberlo procesado y sin haber dado orden de muerte. ¿En serio entonces? Y los testigos pusieron, y mientras le apedreaban, Esteban aquí, hermoso. Esteban reflejó a Jesús. Esteban, el protomártir, aquí dijo dos expresiones con las que se identifica completamente con Jesús en el momento de la muerte. Aquí Jesús tiene un seguidor fiel, un seguidor con las mismas palabras, un seguidor que ha hablado tan fuerte como él, que el Sanedrín ha decidido darle muerte y recibe y se une a él con estas mismas dos expresiones. Mientras la apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor, recibe mi espíritu, cuyas reminiscencias son: en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. A diferencia de que Jesús entrega el espíritu, pero Esteban pide que lo reciba. Esteban no es Jesús. Esteban lo entrega voluntariamente. Jesús. Y Esteban pide ser recibido. Es una actitud de seguimiento a distancia del maestro, pero identificándose con el maestro. Y después la otra expresión: se puso de rodillas y dijo con voz fuerte: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Reminiscencias de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Fíjense que las dos expresiones que utiliza para Esteban son las mismas expresiones que usa de Jesús en la cruz Lucas, que es el mismo autor. Las otras están en Juan, pero las expresiones de Lucas las repite Esteban. Y Esteban con ello se transforma en un fiel seguidor de Cristo Jesús hasta el final. Y entonces, diciendo esto, se durmió. El primero que glorificaba al Señor. Y en 8:1a, Saulo aprobaba esa muerte. Como que dice, acabó, amén. Y allí Pablo sabe muy bien después la metedura pata que hizo con eso. 22:20, ¿se acuerdan? Predicando, dijo, yo aprobaba esa muerte. Él que era discípulo de Gamaliel. ¿Se acuerdan de Gamaliel en el capítulo 5? Qué sabio. Gamaliel en el capítulo 5, su maestro en el rabinismo, le dijo al Sanedrín: déjenlo ir, no estén luchando contra Dios. O sea, si la cosa es de Dios, se mantiene, pero no se pongan a bromar porque pueden estar luchando contra Dios. Ese es el sabio Gamaliel. Saulo aprobaba su muerte por Dios. Saulo estaba en contra de la ley. Saulo había negado todo cuanto de la ley había aprendido, aprobando la muerte del Señor. Y por eso cae en la cuenta de esto. Y por eso cuando él en 1 Corintios 15 dice: y por último se me apareció a mí, indigno, porque yo perseguí a la iglesia de Dios, indigno de ser llamado apóstol. Él sabe muy bien que ese aprobar la muerte de Esteban quizás fue un pecado para él, pero en realidad le dio inicio a toda la fuerza de los discípulos del Señor, que de allí iban a ser muchos, iban a ser miles los que iban a dejarse machacar de la misma manera por seguir al Señor. Esteban es el precursor. Esteban, con este extraordinario discurso, es el precursor. Provocó que inmediatamente fuera asesinado
y provocó con esto que la iglesia de Cristo se animara a seguir fielmente a Jesús hasta el final.